Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, para mí es un honor tener al primer presidente de Canarias. Primer presidente de Canarias, que por supuesto no lo tienen en cuenta para nada. Es el único que queda todavía en pie, que queda vivo, que además está como una puncha, a pesar de la edad que tiene, está mucho mejor que yo. Don Alfonso Soriano, buenos días. Muy buenos días. Díganos su edad, que me da envidia. 89. 89 años está, pero sigue conduciendo. Mira, Alfonso, cuando vas a renovar el carnet de conducir. Me lo acaban de renovar por un año. Por un año. Ahora es de año en año, ¿no? Pues debe ser de año en año. Ya. Pero en fin, yo ya estoy expuesto a cualquier cosa. Ya, y tienes un año más. Y bueno, tú conduces con normalidad. Sí, perfectamente. Tienes la cabeza mejor que yo. Tengo carnet de conducir al día siguiente de haber cumplido los 18 años. Sí, o sea que llevas un montón de años. Muchos años conduciendo. ¿La mente la tienes lúcida total? Gracias a Dios la cabeza todavía la sigo teniendo sobre los hombros. Ya, y los pies también. Y los pies. Bueno, los pies ya se arrastran un poco, pero en fin. No, pero estás ágil, muy ágil. Vamos. Bueno, el primer presidente de Canarias, en aquellos tiempos era la preautonomía. Alguien me ha preguntado qué pasó en esa reunión del Teide. Bueno, la preautonomía éramos unos pichones en política, porque fue antes de la autonomía se estableció en la Constitución, y hasta que se aprobó la Constitución, después de las elecciones generales de 1977, que fueron las primeras elecciones democráticas, se estableció un sistema de preautonomía hasta que se estableciera la autonomía en la Constitución. Entonces, la Unión de Centro Democrático había barrido completamente en Canarias. La Unión de Centro Democrático en Tenerife, de 7 diputados, sacamos 5, y en Las Palmas, que entonces eran 6 diputados, sacó 5 también, y el único diputado del PSOE de Las Palmas fue Jerónimo Saavedra. Entonces, la Unión de Centro Democrático era una coalición en aquel entonces de distintos partidos, los que habíamos estado en la oposición democrática al régimen anterior, fundamentalmente liberales y demócratas cristianos. También se incorporaron socialdemócratas, porque todavía el Partido Socialista era un partido marxista, no nos olvidemos. Entonces, ese conglomerado de personas en UCD se rompió. Y para mí fue el primer episodio del pleito insular, porque hubo la postura mayoritaria en Las Palmas diferente de la postura mayoritaria en Tenerife. Como es habitual. Como es habitual. Como es habitual. Pero el primer episodio del pleito insular de la democracia fue la primera Junta de Canarias, donde se pusieron de manifiesto los dos grupos de poder, digamos, entre comillas. Que eran del mismo partido, aunque... Del mismo partido, pero con distintos planteamientos. Ya. Y ahí empezó la discrepancia entre Tenerife y Gran Canaria. Exactamente. Cosa que ha pervivido y pervivirá. Sí, y seguirá. Porque en el fondo es una lucha de intereses económicos, no nos engañemos. Porque yo tengo muchísimos amigos en Las Palmas. El primer ayuntamiento que reconoció aquella Junta de Canarias fue el Ayuntamiento de Las Palmas. Ya. El primero del archipiélago. De manera que al pleito insular también hay mucho de artificialidad. ¿Hubo muchas puñaladas en el Teide? Bueno, hubo algunas. Pero, en fin, gracias a Dios... ¿Cómo llegaste tú a ser el hombre de consenso? No fui el hombre de consenso, se votó. Se votó. Y yo saqué mayoría, y por eso fui elegido el presidente de la Junta de Canarias. Pero los que fueron derrotados me interpusieron desde Las Palmas un recurso contencioso administrativo que gané en el Tribunal Supremo. Ya. Todo hay que decirlo, ¿no? Ya, o sea que te aceptaron, pero te fueron a por ti. Fueron a por mí. Y de todas maneras duraste poco tiempo, ¿no? Bueno, porque yo dimití. Es decir, el candidato de Adolfo Suárez era un compañero de Las Palmas. Entonces a mí se me presionó hasta el límite, para que no... ofreciéndome de todo para que me retirara.
Entonces yo me mantuve firme y seguí hasta el final. Eso ocasionó una reprimenda tremenda por parte del gobierno. En fin, podía contar muchas anécdotas. Por ejemplo, recuerdo que en esa época se inauguró el aeropuerto Reina Sofía en el sur de Tenerife, año 78. Entonces vino a inaugurar el aeropuerto la reina Doña Sofía. Yo acababa de ser elegido presidente de la Junta. ¿Era reina o princesa? No, era reina. Era reina. El rey don Juan Carlos fue proclamado, Franco murió el 20 de noviembre del 75, el rey fue proclamado el 22, me parece que fue, ¿no? Esto estamos hablando ya del 78. Pero a mí se me hizo el boicot absoluto por parte de todas las autoridades. Ya, tú eras el presidente de Canarias y... Pero boicot total de todo el mundo. Sí. De todo el mundo. Hasta el extremo de que cuando vino, esto lo cuento porque es una anécdota curiosa, hasta el extremo que cuando vino la reina a inaugurar el aeropuerto, a mí me colocaron, y me acuerdo, en el puesto número 18. Me acuerdo que estaba al lado mío el obispo Franco Gascón. Entonces, el obispo estaba por encima tuyo. Estaba al lado mío. No me acuerdo si por encima o por debajo. Al lado mío estaba. Sí. Y yo conté, y estaba en el número 18, porque el número 18 es un número que me persigue a mí. Pero en fin, esa es otra historia. Entonces, cuando pasó la reina a saludarme, yo me presenté. Yo no conocía a la reina, dije quién era y recuerdo que la reina dijo, pues aquí el protocolo no funciona muy bien, porque veo que allí atrás han colocado a Emilio. Emilio era Emilio García Conde, el teniente general de aviación, jefe de toda la aviación del archipiélago canario, que era el preceptor del rey don Juan Carlos e íntimo amigo de la familia real. Sí. Entonces me acuerdo que la reina dijo, aquí el protocolo funciona muy mal, porque veo que a Emilio también lo han colocado para allá atrás. Lo mandaron para atrás. Entonces había un almuerzo en el propio aeropuerto. Entonces los espías me dijeron, Alfonso, te van a hacer la Pascua, te van a sentar en la cocina. Te van a colocar en el último puesto en el almuerzo. En la cocina. Y yo después no les voy a dar este gusto. Pues me voy. Entonces me fui, me acompañó Rafael Clavijo, que entonces era el presidente del Cabildo de Porque Tenerife. también Rafael estaba tocado. No, Rafael no estaba tocado. Rafael era el presidente del Cabildo de Tenerife, que venía del régimen anterior. Todavía no había constitución, ni había habido elecciones locales, pero Rafael Clavijo tuvo el detalle de decirme, yo te acompaño. Ya, y vino conmigo y fuimos a comer a los abrigos. Y me acuerdo que al final le dije yo a Rafael Clavijo, Rafael, no nos hemos quedado al almuerzo, pero hay que ir a despedir a la reina. Y en efecto, cogimos el coche, que por cierto fui en mi coche particular, yo nunca he tenido coche oficial, entonces... Fuimos al aeropuerto a despedir a la reina. Sí. Cuando llegó la reina fueron a recibirla, me acuerdo perfectamente, el capitán general de Canarias, el gobernador civil que era Mardones y el ministro de Obras Públicas que era Sánchez Terán. Y el capitán general, sé quién era, pero no me acuerdo el nombre ahora. Fueron a recibirla y a mí me dejaron tirado allí. Entonces, a la hora de despedir a la reina, yo me quedé en mi sitio, en el puesto número 18, y estas tres personalidades fueron a acompañar a la reina hasta el avión, que estaba un poco más lejos, más retirado. Cuando habían andado 10 o 20 metros, José Arturo Navarro Riaño, que lo puede atestiguar, era el jefe de protocolo, viene exaltado como se suele poner él, Alfonso, la reina, que te pongas a su derecha. La reina se para con todas estas autoridades, que algunas de ellas me hicieron el boicot, no todas, y la reina dice, el presidente de la Junta de Canarias a mi derecha. Yo me quedé tan emocionado de ese detalle de la reina, bueno, los demás se quedaron con la boca abierta, ¿no? Que la reina me hablaba y recuerdo que no me salían las palabras de la emoción que tenía, porque fue un detalle de la reina, es que doña Sofía es mucha doña Sofía, ¿no? Y tuvo el detalle de decir, el presidente de la Junta de Canarias a mi derecha,
porque es la primera autoridad de aquí, aunque aquí no se la reconozcan. Bueno, y a partir de ahí un poco te respetaron más. No, que va. ¿Tampoco? Que va. Yo tuve que dimitir. Yo al ver que no se podía hacer nada, que me boicoteaban desde Las Palmas, que me boicoteaba el gobierno central, que me boicoteaba todo el mundo, pues le hice un corte de manga y me fui a mi casa. Bueno, yo era entonces senador, ¿eh? Ya. Entonces yo no cobré nunca ni un duro de la Junta de Canarias, ¿eh? Ni un duro, que podía haberlo cobrado, porque todos los miembros de la Junta de Canarias, menos Alberto de Armas, que era un señor, todos los demás cobraron. Yo renuncié al sueldo y Alberto de Armas también. Pero claro, yo era senador, entonces era compatible. Y entonces me fui al Senado y adiós, muy buena. Eres el único que queda de todos. Y cuando porque yo, de acuerdo con la legislación, tenía que haber seguido hasta que se aprobara la Constitución. Pero como yo dimití y eso no estaba previsto, se acordó que un año fuese de Las Palmas y otro año fuese de Tenerife. Ya. Entonces, al yo dimitir, fue nombrado Vergasa de Las Palmas, luego volvió a Tenerife y fue nombrado Vicente Álvarez Pedreira, luego volvió a Las Palmas y volvió a ser nombrado Vergasa, luego vino a Tenerife y fue nombrado Paco Ucelay, y todos han fallecido. Creo que soy yo el único que vive, no sé por cuánto tiempo. Pero nunca te han tenido en cuenta en el protocolo. Ni yo lo quiero. Yo a mi edad lo que quiero es vivir tranquilo y sin problemas. Siempre preocupado por la situación política, por supuesto. Bueno, me preguntan los oyentes. A ver, buenos días, señor Soriano. ¿Qué le parece el circo sobre el juicio al fiscal? ¿Cree que todo es un esperpento porque dicho fiscal es del gobierno? Le pregunta. Bueno, no es que lo diga el oyente que el fiscal es del gobierno, es que lo dijo Sánchez, Pedro Sánchez. ¿De quién depende el fiscal? Pues eso, ya. Porque después depende de él que lo nombra, ¿no? A mí el juicio del fiscal me parece un esperpento, porque ver que al fiscal lo está defendiendo un abogado del Estado, que nunca creí que el cuerpo de abogados del Estado llegase tan bajo, porque los abogados del Estado están, y la inmensa mayoría lo reconocen, están para defender al Estado, no para defender a un señor particular. Él tenía que haber sido defendido por un abogado que se buscara. Y ver que, por otro lado, los fiscales, que son acusadores, en lugar de acusarlo, están defendiéndolo, pues esto es un remedio de juicio. Pero sobre todo lo que más me ha extrañado es todo, ¿no? Porque aquí está en danza la obsesión de Pedro Sánchez es Ayuso. Ayuso le quita el sueño a todos los socialistas que están obsesionados con Ayuso, porque yo pongo la 1, que es la emisora oficial, y allí en cualquier momento se están metiendo. Masón, que ya no está, se siguen metiendo todavía con Masón y con Ayuso. Es en la televisión pública de todos, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que ocurre es que el fiscal descubrió que el compañero, el novio, como se llame, de Ayuso, pues estaba investigado por una inspección fiscal de Hacienda, cosa que tienen el 80% de los españoles, que tengan 2 duros. A mí, desde luego, alguna vez me ha venido la inspección fiscal, por supuesto, he salido bien parado, pero es raro encontrar un español que no haya sido investigado por la inspección fiscal. Y yo fui investigado cuando vino el PSOE, hasta me pidió disculpas la inspectora de Hacienda, porque me llamaron, nada más venir el PSOE, me llamaron 5 o 6 veces para nimiedades. Y tan se dio cuenta aquella inspectora de que se habían pasado, yo creo que siguiendo instrucciones de alguien, que me pidió disculpas, eso lo tengo que adelantar. Total, que aquí el objetivo es Ayuso y el fiscal general. A mí lo que me llama la atención, todos esos periodistas y la que era jefa del gabinete, del jefe del gabinete de Sánchez, diciendo que no puedo acordarme. No dijo no me acuerdo, dijo no puedo acordarme. Eso lo tengo metido en la cabeza. No es lo mismo decir no me acuerdo que no puedo acordarme. Lo que pasa es que el magistrado ahí no fue rápido y no le preguntó, oiga, ¿cómo que no puede? ¿Quién le dice a usted, quién le está ordenando a usted que no pueda? Porque no dijo no me acuerdo, no puedo acordarme, porque le habían dicho que no se acordara. Eso es evidente, ¿no?
Otra pregunta. Bueno, el fiscal interviene mañana y mañana se acaba el juicio, mañana se creo. acaba, sí. Otra pregunta. Buenos días, señor Soriano. ¿Y por qué se celebró ese día el 14 de abril de 1978? Me imagino que lo del Teide. El 14, no, fue pura casualidad. La Junta de Canarias se celebró. Hubo muchos problemas para ver dónde se celebraba. Ya. Unos querían en Santa Cruz, otros querían en Las Palmas. Hasta hubo un senador que propuso que se celebrara en un barco entre la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife. Y al final se aceptó por unanimidad que fuesen las Cañadas del Teide. Y dio la coincidencia que cayó el 14 de abril. Pero puedo asegurar que fue una mera coincidencia. Ya, que no tiene... No tiene ninguna connotación. No tiene ninguna connotación. Ninguna connotación. De ningún tipo. Bueno, vamos con actualidad. Nos vamos a Valencia. Ahí están peleando Vox y el PP por el candidato a la presidencia de la comunidad. Yo es que la postura de Feijóo no la entiendo. Como no la entienden el 90% de las personas de centro derecha, moderados, porque hay que tener en cuenta que después de la UCD pues hubo un partido moderado de centro derecha y un partido moderado de centro izquierda, que era el Partido Socialista, y que es lo que funciona en toda Europa, pero porque fue Felipe González el que convirtió a aquel partido socialista marxista, no nos olvidemos, lo convirtió en un partido socialista europeo, socialdemócrata. Pero en la actualidad, el señor Sánchez lo ha vuelto a convertir en un partido marxista, porque está gobernando un Frente Popular exactamente igual que el que hubo en el año 36. Y Feijóo no se entera de esto, no se da cuenta que es que Sánchez dijo en el Congreso de los Diputados que levantaba un muro entre los suyos, es decir, toda la extrema izquierda independentista, terrorista, etcétera, etcétera, y los faciosos que llamaba él, el facherío, el PP y Vox. Entonces, claro, todas las encuestas están diciendo que el PP no saca mayoría absoluta ni de coña, lo que más le da son 130 y tantos diputados. Ayer ha salido una encuesta de Iván Redondo. Iván Redondo fue aquel jefe de gabinete de Sánchez, el primero, que no es sospechoso, que ha montado una empresa de demoscópica que se llama. Entonces, ayer la encuesta de Iván Redondo era PP 118, PSOE 118, Vox 70. Es decir, si Feijóo no se da cuenta de que para gobernar necesita a Vox, es que es tonto, coño. Porque es que con 118 diputados, ¿qué va a hacer? Es más, Pedro J. Ramírez es el director del digital El Español. Yo suelo leer los digitales porque los medios están todos subvencionados y comprados y hay que ir a los digitales que son privados, ¿no? Y ahí es donde te enteras. El digital de Pedro J. Ramírez, que se llama El Español, ayer Pedro J. Ramírez, y por algo se ha caracterizado por ser contrario a Vox, ayer decía que es absurdo pensar que Feijóo pueda llegar a la presidencia del gobierno sin Vox. Eso lo dice cualquier niño de teta que esté atento a la realidad. ¿Por qué este afán de Feijóo de distanciarse de Vox? ¿Por qué este afán de no llegar a un acuerdo? Yo me encuentro gente de centro derecha que dice, pero oye, ¿cuándo se van a poner de acuerdo Vox y Feijóo? Igual que se han puesto de acuerdo comunistas, independentistas, terroristas. O sea, todavía Feijóo lo tiene al alcance de la mano. Sánchez le dice todos los días que él es de Vox, que son fascistas y tal. ¿Y por qué Feijóo no le responde a Sánchez? Oiga, prefiero pactar con Vox, que es un partido, que es la tercera fuerza en el Parlamento Nacional, y que es un partido que acepta la Constitución, querrá modificarla, pero por los procedimientos establecidos en la Constitución. Prefiero un partido como vos que pactar con los que se quieren cargar a España, Bildu, Esquerra y estos partidos extremistas de izquierda. Eso no lo dice nunca Feijóo.
¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que pretende pactar con el PSOE. Es más, en el Parlamento Europeo que se entere la gente, el Partido Popular Europeo está gobernando con el apoyo del PSOE europeo y con el apoyo del PSOE español y siguiendo las instrucciones de Feijóo, que es el presidente del PP español. Entonces la gente esto no lo entiende porque son ignorantes o porque no se sabe, porque yo siempre digo, yo he estado atento al Congreso del PP de Sevilla, oí las intervenciones de Feijóo, diciendo lo que todos sabemos, que el PSOE es un partido corrupto, que la independencia de la justicia. Oiga, pero si yo no quiero que usted me diga eso ya lo sé. Lo que quiero es que me diga qué va a hacer usted. No dice nunca qué va a hacer. Otra pregunta que te hacen, Alfonso. Buenos días, señor Soriano. Es que si hace eso vos, fagocita al PP y este desaparece. Bueno, eso es una opinión muy particular, porque lo correcto es, por ejemplo, en Valencia, o llegan a un acuerdo PP y Vox, y el Vox en Valencia no va a fagocitar al PP, o llegan a un acuerdo o hay nuevas elecciones. Esto es evidente. Lo que me extraña es que todavía el PP en Valencia no tenga un candidato. Pero oiga, pero la Dana se produjo hace un año. Masón debió haber dimitido hace un año. Y en todo este año usted no ha buscado el sustituto de Masón. Pues no lo entiendo. No, porque en Valencia el problema está que todavía no hay sustituto. Entonces, oiga, ¿y a qué están esperando para encontrar el sustituto? Porque luego ahí está Camps, que fue presidente de la Generalidad y a quien le montaron el número... los trajes sí. Y que salió indemne de 20.000 titulares del país, Camps en la picota, el país todos los días poniendo, y salió indemne de todos los juicios. Dice que se va a volver a presentar, Entonces yo creo que el PP lo que debería es, ahora no lo puede presentar porque no es diputado, pero yo en el caso del PP en estos momentos, con lo que pasa en Valencia, elecciones para que el pueblo se manifieste. Y estoy seguro que el pueblo sabe que las responsabilidades de la Dana están compartidas entre el gobierno autonómico y el gobierno nacional. Eso es evidente. Pues ese Sánchez debió haber declarado la emergencia nacional de inmediato y no la declaró porque era un gobierno del Partido Popular. Es decir, en estos momentos los intereses de los partidos políticos están por encima de los intereses generales del país. Y ¿saben lo que pasa? Que le están dando la razón a Franco. Porque yo viví en el régimen de Franco y había una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional y allí se nos repetía que los partidos eran nefastos porque anteponían sus intereses a los intereses del país. Coño, pues tenían razón, es que está sucediendo eso. Los partidos políticos anteponen sus intereses a los intereses generales del país, solo se preocupan en enchufar a los amigos. Esto es así. ¿Y por qué está sucediendo esto? Claro, se empeña Sánchez en poner a parir a Franco y esto lo que está suscitando es que toda la juventud, coño... ¿Y quién era Franco? ¿Y quién era Franco? Porque la juventud actual no saben. No Yo le preguntaba ya... No, ni al realizador sabe quién es Franco. Nada. Tú le preguntas a la gente quién fue Franco y te dice un dictador. Sí. ¿Pero qué hizo? No saben. Pero ahora, como Sánchez es tan incapaz, está promocionando la gente joven. Tú sabes que el voto de Vox hoy proviene fundamentalmente de la gente menor de 25 años. Es curioso. Curioso, ¿por qué? Porque dicen, voy a enterarme que hizo Franco, empiezan a enterarse que fue Franco y dicen, coño, pues ahora no se construye vivienda y Franco construyó millones de viviendas. Y te dicen, coño, pues esto me llama la atención. Oye, que la seguridad social no la creó el PSOE, que la creó Franco. Pues a mí me habían dicho que la había creado el PSOE. Se enteran ahora que la creó Franco en el año 42. Y doy fe porque mi padre fue de los primeros cirujanos de la Seguridad Social, cuando la Seguridad Social estaba en la clínica Llabrés, en la calle San Sebastián, en los años 40 y pocos, ¿no? Pues entonces la gente empieza a leer y dice, oye, aquí alguien nos engaña. Y a la juventud, si hay algo que le molesta, es que los engañen. Y entonces están reaccionando yéndose al otro lado. Sí, no, es curioso que la gente más joven... Claro, pero la culpa la tiene Sánchez, porque son unos ignorantes.
Y yo siempre digo, pues claro, ahora... Pero Sánchez resiste, ¿eh? Hombre, claro que resiste, porque ese es Maduro. Esa lleva la técnica de Maduro. No nos engañemos, ¿eh? Yo pongo en duda que haya nuevas elecciones, te soy sincero. Para el año que viene, Alfonso. Y si las hay, van a ser manipuladas. No nos Es que es la historia del PSOE, es que estos indocumentados hoy en día no la conocen. Lo tenemos que dejar aquí, Alfonso. Bueno, la próxima vez hablamos de la historia del PSOE. Te acepto el reto. Que no la conoce la gente hoy. Hablamos de la historia del Partido Socialista Obrero Español. Alfonso Soriano, primer presidente de Canarias. Un placer tenerte aquí en esta casa, que es la tuya. El placer es mío. Muchas gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez.